Cuando era chico era radioaficionado y llegó un momento que quería saber un poco más del tema. Así que yo ya era viejo, tenía 20 años cuando ingresé a la universidad. Y mi intención era ingresar a la UBA. Estaba inscrito en el curso de ingreso, pero mientras tanto estaba haciendo servicio militar. Y el curso de ingreso en la UBA duraba un año, y mientras yo estaba en el servicio militar, un compañero que vino a estudiar abogacía, un compañero de la escuela secundaria, me dijo: ¿por qué no te venís conmigo a estudiar a La Plata? Dice: yo te averiguo todo, te mando los papeles para que te inscribas. Y así fue. En La Plata ingresaba primer año de entrada, así el curso de ingreso en los meses de verano, y entraba a primer año. Lo cual me ahorró un año y, bueno, la idea me pareció buena. El problema es que estaba en el servicio militar. Y llegó enero, el curso empezaba el 8 de enero, y yo seguía haciendo servicio. Y un día había conseguido un libro de análisis, me acuerdo, y estaba leyendo en un pasillo en el comando de Comodoro Rivadavia, en el centro de Comodoro Rivadavia. Y pasa un teniente coronel, que era dentista, que me había atendido, así que había cierta familiaridad con este dentista. Y dice: hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? No, le digo, yo quiero entrar a ingeniería. Y bueno, y surgió que yo estaba esperando la baja y que el curso empezaba el 8 de enero. El teniente coronel no dijo nada, pero media hora después, yo era radioaficionado, recuerden esto, llega alguien conocido de la radioestación y me dice: llegó un telegrama con tu baja. El teniente coronel se ve que había hecho alguna gestión y me dieron la baja. Bueno, la cuestión es que salí en cuanto pude, no me acuerdo cuándo me la hicieron efectiva, pero o sea, esto ya era a principios de enero. Y hice dedo al primer camión que pasó. 2 días después estaba en La Plata. Llegué 2 días tarde al curso de ingreso, pero uno podía tener 3 faltas, con lo cual estaba bien. Bueno, hice el curso de ingreso, ingresé sin mayores dificultades. No era fácil, les aviso, pero era difícil para todos, todos hacíamos el esfuerzo. Ingresé y en segundo año, yo en la secundaria hice soy maestro normal. Así que la docencia un poco me tiraba, y en segundo año me anoté como ayudante ad honorem en análisis matemático y nunca más paré. Me jubilé de docente en la Universidad Nacional de La Plata a los 67 años. Bueno, la carrera normal, teníamos un grupo de 7 personas, 2 de las cuales eran mujeres. Nos llevábamos muy bien, hacíamos subgrupos. Yo tenía grupo con otro compañero, las chicas estaban juntas, por supuesto. Bueno, era de esperar, no era necesario, pero éramos 7, así que había algún grupo de 3, y nos recibimos todos muy bien en los 5 años. Antes de los 5 años incluso, porque entramos en enero y antes de Navidad, cuando se cumplieron los 5 años, en el próximo enero, nos habíamos recibido todos. Bueno, como ya les dije, entré como ayudante ad honorem. Cuando estaba en tercer año hubo un concurso para análisis, un concurso muy grande, con 60 inscriptos, una cosa así, en el cual había 10 cargos. Había personas grandes, muchas personas grandes. Bueno, hicieron un escrito de preselección donde quedaron, creo que 15. Lo de personas grandes lo comenté porque los 15 que quedamos éramos todos alumnos jóvenes. Bueno, de los
15 que salimos en la preselección, entramos 10. Los 15 deberían haber entrado, pero bueno, había que seleccionar, había que sacar 5. Había un chico, un compañero que lo recuerdo muy bien, que tenía alguna suerte de discapacidad, lo que hoy se conoce como autismo, dificultades para relacionarse con la gente, pero pasó la preselección porque era escrita la preselección, los profesores no lo conocían, había pasado. Fue bastante lamentable porque evidentemente no podía dar clases este chico, tenía muchas dificultades, era un compañero buenísimo, éramos muy amigos, pero el chico siguió después matemáticas, porque en aquella época estaba todo junto, era físico-matemáticas la facultad. Y después lo perdí de vista, ¿no? No lo vi más, pero el chico era un genio, era realmente brillante, pero tenía dificultades para comunicarse, este tipo de cosas. Bueno, no sé qué más quieren que... Ahí arrancaste en análisis matemático y después... En el análisis matemático, como ayudante alumno, ya era rentado. Para mí fue un gran ayuda económico, por supuesto en aquella época. Bueno, ahora también funciona, pero íbamos al comedor. Lamentablemente en alguna época lo cerraron, pero era vital para la gente de pocos recursos, era realmente vital. El comedor que estaba donde está odontología ahora. Sí, éramos miles de alumnos que almorzábamos y cenábamos ahí. Salvo los domingos. Los domingos era un día negro. Arroz hervido. Pero bueno, la pasábamos bastante bien. Incluso recuerdo que teníamos a algunos compañeros adinerados, muy adinerados, que venían a comer con nosotros. Y entonces nosotros decíamos, pero vos podés ir a comer a cualquier restaurante, a que se te antoje. Sí, pero no estoy con ustedes, decía, me falta la compañía. Realmente era un centro de reunión, el comedor era muy importante y supongo que lo sigue siendo hoy en día, ¿no? Porque no sé cómo es, pero veo que hay comedores, sí, hay varios ahora, ¿no? Sí, exactamente. Durante la carrera una cosa importante que sucedió, bueno, entramos a análisis matemáticos como ayudantes alumnos. Como profesor lo teníamos al doctor Gordon, una persona a quien yo recuerdo con muchísimo cariño, Jacobo Gordon. Y bueno, y éramos ayudantes de él y él, estábamos bajo su ala, digamos. Esto era ya tercer año, más de la mitad del tercer año, y después seguimos varios años más. Pero una cosa importante es que el doctor Gordon era el director del centro de cómputo, del CESPI. Y tenían una computadora IBM que es ridícula para los estándares, era ridícula para los estándares actuales. Para que tengan una idea, tenía 20K de memoria y era todo. No había disco, no había nada. 20K de memoria. Y era un monstruo que ocupaba una sala acá en este departamento. Sí, al lado de la del fondo, sí, no recuerdo el número, pero era un aula que había sido construida para tener una computadora y tenía refrigeración y los equipos de refrigeración estaban en el subsuelo. Hasta hace poco estuvieron... ¿Están las salidas de aire? Están las salidas de aire, exactamente. Bueno, ¿a qué viene esto? Que teníamos acceso a la computadora. Nosotros no teníamos la menor idea, en el grupo no teníamos la menor idea de qué era esto de las computadoras, pero cuando vimos la oportunidad nos conseguimos un librito cuyo autor era McCracken, o McCracken, o vaya a saber cómo se pronuncia, y en una semana estábamos programando. Autodidacta, leímos el libro. El libro era del estilo La computación, pero sí es muy fácil, algo así. Y estábamos programando. Como resultado, otro profesor, el ingeniero Bagnati, nos encargó un trabajo importante de cálculo de filtros eléctricos. Y el doctor Gordon también nos encargaba algunos trabajos porque
él hacía cosas también y colaboraba con IOMA, me acuerdo, en aquella época, así que algunos de nosotros terminó trabajando en IOMA algún tiempo haciendo computación. Así que bueno, mi relación con las computadoras viene a este hecho fortuito de que teníamos al doctor Gordon como... ¿Esa era la que se programaba con tarjeta perforada? Sí, porque la memoria, como ya les digo, era de 20K. Al poco tiempo de empezar a trabajar ahí, nosotros ampliaron la memoria a 60K, kbytes, ¿no? Y un poco tiempo después, no muy poco, pero un año después, digamos, una cosa así, instalaron un disco que era algo así como, era un disco que era enorme, 40 centímetros de diámetro, 10 centímetros de altura, eran enormes los discos, tenían cierta altura porque eran varios platos, y eso fue, para nosotros fue una cosa, un avance extraordinario, porque cuando no teníamos disco, 20K o 60K de memorias eran tan pocos que los pasos intermedios de compilación no se podían guardar en la computadora, se guardaban en tarjetas perforadas, que las teníamos que conseguir nosotros. Es decir, por ahí alguien quería hacer algo, bueno, si nos conseguís las tarjetas, y por supuesto pedíamos más de lo necesario y las cuidábamos muchísimo. Las tarjetas que usábamos para programar tenían 80 columnas y ocupaban normalmente menos de 20, ocupaban pocas columnas. Entonces nosotros las volvíamos a usar escribiendo de 20 en adelante, de 40 en adelante, las volvíamos a usar muchas veces. Pero había un paquete importante que era el de un paso intermedio de compilación, que esas sí estaban totalmente agujereadas y había que tirarlas. Se vendían y pagaban buen precio los cartoneros, así que siempre estábamos a la búsqueda de algún negocio para conseguir más tarjetas. Y después fuiste subiendo como ayudante, ¿cómo es que... Como docente, sí. Tuve varios cargos de ayudante, estuve en análisis muchos años, después tuve oportunidad de estar en electrónica general se llamaba la materia. No, el profesor... ya se me olvida a mí, pero probablemente era el ingeniero Bagnati, pero no estoy seguro. Podría haber sido el ingeniero Comelli también. Comelli estaba, sí, probablemente en general fue el ingeniero Comelli, y después yo pasé a electrónica aplicada, donde estaba el ingeniero Bagnati. Sí, probablemente. En algún momento, después de recibido, yo era ayudante, cuando me recibí había conseguido un cargo de ayudante en equipos especiales, que es lo que ahora es computadoras, técnicas digitales. En realidad, equipos especiales abarcaba bastante más, abarcaba equipos digitales, pero además trataba de radar, de sonar, de todo lo que había quedado de la Segunda Guerra Mundial. Trataba esos equipos, incluyendo las computadoras o las técnicas digitales. Y tuve la suerte, en equipos digitales el profesor era el ingeniero Quijano, y el jefe de trabajos prácticos era el ingeniero Costanzo, que poco tiempo después se fue a vivir a Mar del Plata. Con lo cual el cargo quedó vacante. Yo estuve algún tiempo como jefe de trabajos prácticos interinos, pero un año después, algo así, se abrió el concurso para jefe de trabajos prácticos. Yo me presenté y lo gané. Lo gané porque era el único que estaba presentado, probablemente, pero ahí estuve unos cuantos años como jefe de trabajos prácticos en equipos especiales. Pero yo siempre, mi interés más que los equipos digitales era los equipos de comunicación.
Ese era mi interés. Y hubo un concurso en los años 70, en una época muy difícil. Hubo un concurso de profesor adjunto en la materia específica de comunicaciones, o una de las materias que trataba los equipos de telefonía, que era telegrafía y telefonía. Para dar una idea de lo antiguo que era, porque era telegrafía y telefonía. Bueno, ahí estuve de adjunto hasta que se jubiló el profesor de la cátedra, y cuando se jubiló hicieron un concurso al poco tiempo. Algún tiempo estuve yo como adjunto a cargo de la cátedra. Bueno. Cuando pasó algún tiempo se llamó concurso y nuevamente gané el concurso. Estaba pensando si era el único presentado también, pero creo que sí, no recuerdo bien. Donde no fui el único presentado fue en el cargo de adjunto. Hubo 3 profesores ahí y yo gané el concurso. Algún milagro de... Vaya a saber de qué. Bueno, ahí empecé a trabajar en los temas. En realidad yo trabajé... Bueno, hubo un cambio de plan de estudios en la materia de telegrafía y telefonía que era muy resistida por los alumnos, muy resistida porque era muy antigua. Se enseñaban cosas muy antiguas. Entre otras cosas, sí, las técnicas telegráficas, ¿no? Era muy antigua. Entonces, cuando vino el cambio del 83, ¿no? Yo estoy hablando de los 70 y en el 83 hubo un cambio de planes de estudios. Esa materia la modificamos con técnicas más modernas y la llamamos Comunicaciones 1, ¿sí? Pero pasaba de estudiar cosas fundamentalmente mecánicas, electromecánicas, a dar la teoría moderna de comunicaciones. Hacía eso. En la materia de telegrafía y telefonía había alguna bolilla que hablaba algo de teoría de información, de estas cosas, pero era muy poquito y muy elemental. Mientras que en la nueva materia ya se avanzaba más. Y aparte de eso, se agregaban un par de materias más, teoría de comunicaciones y la otra, sistemas de comunicaciones. En sistemas estuve a cargo en algún momento que faltó un profesor también, pero eran materias realmente muy importantes en comunicaciones. Teoría de comunicaciones es la del doctor Muravchik. No, ¿cómo se llama? Señales y sistemas. Señales y sistemas y teoría de comunicaciones, sí. Señales y sistemas es una materia muy fuerte en la teoría de comunicaciones. Así que, bueno, si algo si hay algo de lo cual puedo estar orgulloso de mi paso acá, es que primero cuando Muravchik todavía era alumno, Muravchik es un profesor importante de la casa, hicimos un seminario. Yo ya era, probablemente era adjunto de telegrafía y telefonía. Hicimos un seminario tratando de aprender las técnicas modernas, sobre todo probabilidades estadísticas, probabilidades sobre todo. Y por supuesto, el experto hoy en día en el departamento de estos temas es Muravchik. Atención, Muravchik tuvo una beca para ir a hacer un doctorado afuera, en Stanford, nada menos. Y bueno, gracias a eso el departamento pasó de 1850 a la modernidad, ¿no? Porque realmente los equipos que nosotros estudiábamos en telegrafía y telefonía eran de 1850, de 1860, eran de esa época, muchos de ellos. Y había muy poco de los más modernos, sin llegar prácticamente nada
a centrales modernas electrónicas, ¿no? Estaba muy atrasada la materia. Porque era lo que en alguna época se pedía, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Bueno, ¿Y en tu vida personal, al mismo tiempo, no, que te casaste? ¿O sí, yo me casé cuando estaba en quinto año. te quedaba tiempo como Sí, salir sí. a hablar? No sé si quedaba mucho tiempo, pero entonces, como todos los alumnos nos arreglábamos. Sí, hay una cosa que quiero contar porque es interesante. En la época que nosotros trabajábamos en la computadora estaba a full las 24 horas del día, estaba muy cargada. La 1620, esta máquina vieja, ¿no? Con lo cual, los únicos horarios que quedaban eran el sábado a la tarde y el domingo, que el departamento se cerraba y la computadora estaba apagada. Sábado a la tarde y domingo. Como nos habíamos hecho muy amigos del doctor Gordon y nos tenía confianza, esta es la realidad. Hay que tener en cuenta que el primer día o el segundo día que yo entré a la computadora la rompí. Hice una maniobra que no había que hacer y la rompí. Tuvo que venir el servicio. Bueno, pero a pesar de eso nos tenía confianza. Nos daba permiso para quedarnos en el departamento sábados y domingos. Pero el departamento se cerraba. La única opción en caso de urgencia era llamar por teléfono. Estaba cerrado, nosotros no teníamos llave. Estaba cerrado. Bueno, por supuesto, veníamos de a dos normalmente y mientras uno trabajaba, el otro dormía en las mesas. Acá arriba, así, mesas como esta, parecidas, un poco más anchas. Dormíamos un rato ahí, después, ahora te toca a vos, y era así, porque aquel famoso programa de los filtros, había que atenderlos, eran otras épocas. Por ahí la computadora pedía ayuda y había que atenderla. Entonces hacíamos guardia. Y bueno, cuando me casé, una noche vinimos 3, mi señora incluida. Mi señora que tenía señora estudiado arquitectura y tenía sus entregas, así que ella estaba muy cómoda porque ella estaba acostumbrada a pasarse toda la noche en vela haciendo planos y hacíamos eso, nos quedábamos, yo venía normalmente con Hugo Montenegro, que era otro compañero, y mi señora que completaba sus entregas en alguna de las mesas de ahí de la sala de computación. No sé cómo llegamos ahí. El hecho es que poco después se hizo el edificio del CESPI, llegó la 360, y en la 360 ya ni los alumnos ni los graduados teníamos ningún tipo de acceso, se entregaban las tarjetas por una ventanilla chiquitita y se recibían los resultados por la misma ventanilla, y se acabó. Por suerte ya debemos estar hablando ya empezaban a aparecer algunos. Sí, empezaban a aparecer. Estoy tratando de recordar. Apareció el 4004, el primer micro de Intel de 4 bits. ¿Por qué de 4 bits? Porque la IBM 1620 era decimal, no era binaria, era decimal. Internamente trabajaba en binario, pero agrupaba los bits de A4 porque es la representación de un dígito decimal. Y la Intel 4004 se había hecho así porque pensaban en computadoras decimales. Era muy primitiva, muy chiquita, pero yo trabajaba en el laboratorio de alta tensión y estábamos haciendo un controlador para hacer mediciones y pensamos en el 4004. Y hay algo interesante, lamentablemente yo no guardé ninguna carta. Nos carteábamos con los inventores del 4004, personalmente, eran cartas personales con los diseñadores del 4004. Claro, era una época con que esto no se sabía dónde iba a terminar, qué iba a suceder, no se tenían las esperanzas de que fuera lo que fue después, no había ninguna esperanza. Nosotros trabajábamos con memorias de 64 bits.
tengan en cuenta esto. Eran realmente cosas muy primitivas, muy chiquititas. Tener 128 bytes de memoria era un lujo. En aquella época, el gran negocio que avisoraban las empresas de semiconductores eran las memorias. Pero creo que ninguno se imaginó que íbamos a tener la capacidad de memoria que tenemos hoy en día. Nadie. Hoy en día es realmente importante, incluso para los estándares actuales. Es decir, en aquella época soñábamos con tener más memoria. Hoy en día, bueno, si tenemos más memoria mejor, pero ya la gente no está tan ansiosa, me da la impresión, no está tan ansiosa. Bueno, como les decía, empezamos a tener algunos microprocesadores, tuvimos uno de 8 bits después que era de National, que se llamaba el SCAMP, SCMP, que manejábamos con una vieja teletipo, porque era todo lo que teníamos, no había terminales, es decir, la entrada era por teclado, la salida era impresa. Bueno, pero con eso se hacían trabajos y funcionaban, e incluso presentábamos trabajos en congresos. Hicimos en el año 76, en el edificio del INTI en Catalinas, que tiene un edificio grande y tenía unos salones enormes, hicimos un curso de microprocesadores. Enseñábamos a la gente a usar los microprocesadores, que era todo un misterio en esa época. Y había realmente poquísima gente en el país que pudiera usarlo. No quiero decir que nosotros fuéramos expertos, éramos aficionados, pero tuvimos y estaba limitado algo así como 150 inscriptos. En ese momento ya había microprocesadores de Motorola. Estoy pensando si la fecha del 76 es correcta, pero habría que fijarse en los papeles. Pero era por aquella época. Los 150 inscriptos, nadie había manejado inscriptos aceptados, porque tuvimos una cantidad de inscriptos impresionante, pero tuvimos que limitarla por los salones y por los equipos. Como les decía, los equipos eran Motorola. Motorola había hecho un equipo de desarrollo muy chiquitito con el 6800, un viejísimo microprocesador, que ya no se usa más, por supuesto. Y Motorola nos dio equipos para hacer, no sé, 70 mesas o 50 mesas, algo así. 50 mesas, 3 alumnos por mesa. Y la gente aprendía. Por supuesto, eso fue explosivo. Pero fue el primer curso de microprocesadores que se dio en el país. Lo organizó el ingeniero Quijano. Hubo colaboración del INTI. No recuerdo bien, pero creo que de la UBA también. En la UBA también había gente que estaba interesada. Si no fue de la UBA directamente, hubo seguro gente que era de la UBA, que había empezado a trabajar con microprocesadores en la UBA. Y bueno, después ya nos podemos imaginar qué sucedió, porque esto fue explosivo y los microprocesadores y los procesadores han alcanzado una capacidad tan grande que cuesta imaginárselo, cuesta. Y recién recibido, yo comencé, bueno, antes de recibirme yo trabajaba en la Facultad de Medicina, como asistente técnico, digamos, como si había que soldar algo, era el que lo hacía. Había muy poco equipo electrónico en aquella época, no se usaban los microprocesadores para nada, por supuesto. Además yo me recibí en el 67, no había todavía, o había muy poco, si había algo. Con Brenner tuve bastante vinculación, pero yo estaba con el doctor Cincolani, que era el profesor de fisiología, y hacían investigación y tenían equipos de registro electromecánicos, ¿no? A válvulas, por supuesto, eran cosas muy, muy viejas. Y había que adaptar algunos sensores a la entrada del registrador,
Y bueno, básicamente ese era el trabajo que yo hacía. Realmente interesante. En esa época hicimos algún marcapasos, acababan de aparecer los marcapasos, o poco menos. Hicimos algunos marcapasos que llegó a ser implantado en perros. Y funcionaba perfectamente, pero hoy en día, si yo quiero fabricar marcapasos, llamo a alguna empresa en China y le compro los electrodos. Eso es lo que hacen todos los fabricantes de marcapasos. En aquella época los electrodos había que fabricárselos, cada uno se los fabricaba, y eran un componente crítico del marcapaso porque como los electrodos van conectados al corazón y el corazón late, el cable, el conductor, se quiebra rápidamente. Rápidamente se quiebra. Es decir, requiere una tecnología bastante especial. Y por eso lo abandonamos. Bueno, pero llegó el momento que me recibí y se estaba formando un laboratorio de alta tensión acá en el departamento. Y me ofrecieron un contrato que era ventajoso con lo que tenía en medicina. Así que con medicina seguí en contacto muchos años. Todavía no descarto que en algún momento me llamen por algún problema, porque tengo amigos y la directora del centro donde yo trabajaba es muy amiga y hay mucha gente conocida, así que siempre que tienen alguna dificultad llaman. Así que vine a trabajar al laboratorio de alta tensión. En el laboratorio de alta tensión una de las preocupaciones eran registros de sucesos, de cosas que sucedían eléctricamente. Por ejemplo, cae un rayo y uno quiere tener registro de que cayó un rayo. Bueno, una de las primeras cosas que tuve que hacer fue y tuvimos que hacer, bueno, no era el único que trabajaba en el tema, un equipo para registrar los rayos que caían. Para que ustedes tengan una idea, el número de rayos que caen en un año por kilómetro cuadrado, el número de rayos que caen por kilómetro cuadrado durante un año en cierta zona del país, del mundo, de lo que sea, es un dato importante para la técnica. Por ejemplo, si yo tengo que diseñar una subestación o una línea de alta tensión, es un dato que es sumamente importante. Los datos están en Argentina, pero son irrecuperables. Se registran esos datos de otras maneras, pero se registran la cantidad de tormentas eléctricas. Bueno, fue mi primer viaje al exterior, porque tuve que ir a Schenectady, en el estado de Nueva York, donde está General Electric. General Electric tenía todos los datos de la Argentina, y los guardaban. Acá también los guardamos. Si yo voy al observatorio están guardados, pero no están sistematizados. Y además se cuidan muy celosamente esos tipos de datos. No porque no quieren que los demás los vean, sino que están en papel. El papel se vuelve frágil con los años y no hay que manipularlos mucho. Con lo cual, y además yo creo que como país tenemos cierta tendencia a lo del pasado no nos interesa. No nos interesa. Esto es viejo, vamos a tirarlo, así hacemos lugar para las cosas nuevas. Otros países saben la importancia, y como en el caso de General Electric saben la importancia. Si General Electric tenía que participar en una licitación para hacer una línea de alta tensión, tenía todos los datos. Los datos son públicos, por supuesto, pero hay que guardarlos y sistematizarlos. Bueno, así que trabajamos, hicimos un aparatito para medir los rayos que caían en una cierta área. Se instalaron en todo el país, primero en la provincia de Buenos Aires, después se instalaron en todo el país. El diseño del aparatito era australiano. Había un profesor, Matt Darveniza, que había diseñado, y él nos brindó toda la información y empezamos a fabricarlos y lo invitamos a Darveniza para que viniera. Lo invitó al laboratorio, por supuesto, ¿no? La facultad. Una persona, estuvo 6 meses con nosotros acá, una persona sumamente agradable,
fantástica, un compañero de juerga, digamos, muy divertido. Era interesante porque él hablaba inglés exclusivamente y le habíamos puesto una secretaria. Durante el día tenía una secretaria que lo acompañaba, que era bilingüe, y esta persona se vestía de pantalones cortos, a la usanza australiana, pantalones cortos, medias de lana y zapatillas, o sandalias por ahí, y sombrero. Y salía a caminar por calle 8. La secretaria no quería salir con él, porque le gritaban cosas. Y no, pero lo más interesante es que Matt preguntaba qué estaban diciendo. La secretaria no se lo podía decir, evidentemente no se lo podía decir. Era realmente, así que 2 por 3 salía con alguno de nosotros que por ahí lo podía ayudar a algo con el idioma. Y hace pocos años, hace pocos años, 4 o 5 años atrás, hubo un congreso acá en la Facultad de Ingeniería y me encontré con Matt de nuevo allá en el edificio central. Lloramos todos, realmente muy emocionante, una persona muy, muy agradable, muy cariñosa. Era nieto de europeos, de la Albeniza, realmente, no sé, de Yugoslavia, de algún lugar por ahí. Una persona muy, muy gauchita, muy, muy simpática. ¿Y ahí en el LAT estaba de director quién? Estaba el ingeniero Sábato, Francisco Sábato, Francisquito, sí. Bueno, en algún sí, en algún momento se estaba formando el CETAD. Cuando yo estaba en el LAT se estaba formando el CETAD, que justamente trabajaba con microprocesadores. Nosotros en el laboratorio de alta tensión también habíamos empezado a trabajar con los 4004 porque queríamos hacer un registrador de eventos en una subestación. Y bueno, y yo me pasé al CETAD. Ya para entonces yo era profesor no sé si para entonces o poco después. Era profesor, tenía dedicación exclusiva, así que pasé al CETAD hasta prácticamente el fin de mi carrera, cuando creamos el GRICOM, que es en aquella época, porque el CETAD era más de técnicas digitales, de microprocesadores, digamos, y de construcción de circuitos digitales en silicio, y nosotros éramos más orientados a las comunicaciones digitales por radio, que fue durante muchos años mi tema de trabajo, ¿no? Y habíamos conseguido algunas cosas para hacer relacionadas con satélites, con lo cual nos pasamos al GRIDCOM y hemos hecho cosas para varios satélites, algunas. Ahora, vos empezaste, el primer satélite. Con el primer satélite. El primer satélite fue un satélite de radioaficionado, el LUSAT, para el cual hicimos. Esto yo lo hice como radioaficionado, no lo hice desde el CETAD, atención. Hicimos una cosa que exigen todas las reglamentaciones internacionales, que es el sistema de encendido y apagado del satélite. Uno tiene que tener la posibilidad segura, o casi segura, pero con muchos dígitos, el casi, de apagarlo. Si por alguna razón es necesario apagar el satélite, hay que poder apagarlo totalmente. Y si uno lo puede apagar, tiene que poder encenderlo, porque pasada la emergencia o inicialmente, cuando se lanza el satélite está apagado también, atención, así que no tiene que poder prenderlo. Así que hicimos el control de encendido apagado,
y además había en el EUSAT había un lugarcito físico que quieren poner ahí, y entonces hicimos una baliza de telemetría que mandaba datos del satélite, independientemente de todos los sistemas que tenía el satélite, mandaba algunos datos, no muchos, pero unos poquitos datos, temperaturas, voltajes, ese tipo de cosas, corrientes, y lo hicimos con un sistema de transmisión derivado de la telegrafía, del Morse, que era más simplificado, era un Morse acortado, digamos, porque lo único que se transmitían eran números del 0 al 9, se transmitían de una forma muy reducida y los alumnos en las escuelas se lo aprendían. Y entonces escuchaban la baliza de telemetría y sabían cómo estaba el satélite, hacía sus trabajos con esto. Así que bueno, esa fue mi primera experiencia haciendo cosas que iban a volar. Las cosas que van en un satélite tienen que ser muy seguras, y además de eso, a la altura donde era un satélite de baja órbita, 800 kilómetros o algo así, a esa altura hay mucha radiación y los circuitos integrados, los circuitos digitales, sufren mucho por la radiación, así que uno tiene que usar componentes especiales. Bueno, era un satélite de radioaficionados, muchos componentes especiales no puede haber, y había un componente que era crítico, que era la memoria. Es seguramente el que falla primero. Así que a la memoria la blindamos, la protegimos con capas de berilio, que es un material que detiene la radiación, es un metal. Y bueno, funcionó hasta hace poco. Hasta hace poco. Fue lo último que se apagó. Y hay gente que piensa que todavía puede ponerlo en marcha todavía. Hasta hace poco tiempo estuvo funcionando. Y una de las cosas que habíamos hecho es, como el programa era muy cortito, y ya para esa época cuando lo hicimos había más memoria, teníamos una memoria relativamente grande, hicimos 10 versiones del programa, 10 versiones, y algún mecanismo para que si fallaba, porque la memoria había sido impactada por la radiación, si fallaba, pasaba a la siguiente versión del programa y transmitía con qué versión estaba transmitiendo, para que nosotros supiéramos. Bueno, fue interesante porque a lo largo de los años empezó con la versión 0, pasó a la 1, a la 2, a la 3, hasta la 9. Teóricamente, en la 9 no podía funcionar más. Pero los fenómenos estos de que pasa una partícula por la memoria, una partícula energética pasa por la memoria, y no quiere decir que borre la información, sino que la destruye momentáneamente, pero con el tiempo la memoria pierde esa carga adicional y puede recuperarse. Con lo cual resetearon el satélite y volvió a la versión 0. Y sí, empezó a hacer el mismo camino. El mismo camino. Bueno, yo le perdí la pista, porque han pasado 30 años, ¿no? O más, no sé, cuánto. Y hasta hace poco funcionaba. Bueno, después nos relacionamos con CONAE, ya teníamos alguna experiencia, podíamos poner el currículum que habíamos trabajado en satélites, y comenzamos a hacer cosas para CONAE. Yo creo que la primera cosa que hice fue para el SAC-D, que hicimos un receptor para el SAC-D. ¿Perdón? ¿Fue el primero que se lanzó? No, fue el segundo, pero el SAC-A tuvo problemas en el lanzamiento, sí. Entró en órbita, pero no se despegó. Sí. Creo que fue así. Bueno, y después hemos trabajado en todos los satélites que se construyeron en CONAE,
Sí. Hasta el SAC-D. el SAC-D y ahora hay posibilidades en El Sabia. el Sabia Mar, sí. Bueno, ese ha sido el GLICOM, el trabajo que ha tenido. La experiencia más importante, me parece, y que mejor nos funcionó, fue la del SAC-D, ¿no? 3, 2, 1. We have ignition and liftoff of Aquarius and the SAC-D Observatory on an international mission to study Earth's salty seas. We have separation. Good spacecraft separation. Aquarius is now flying on its own. CONAE tenía una filosofía para cómo tenía que ser el receptor este que yo les estoy contando que hicimos para el SAC-B, era un receptor para recolectar datos, al mismo estilo de un satélite francés o de una constelación de satélites franceses largos, que hacen eso, recogen datos de transmisorcitos que están en tierra, cerca de tierra, o en el mar. Esa filosofía nosotros no estábamos muy de acuerdo en llevarla a cabo, pero teníamos contratos para hacer eso. Bueno, la hicimos. Cuando llegó el SAC-D, no había nada decidido todavía sobre qué hacer. Y me acuerdo que fuimos con Adrián a ver al director del proyecto, a CONAE, y le hicimos una presentación. Habíamos llevado el PowerPoint, no sé si en esa época no eran filminas, pero creo que era PowerPoint, y dijimos, miren, acá lo que hay que hacer es esto. Y lo convencimos. No sé cómo, pero los convencimos. Para tener una idea de cómo se trabajan los satélites, uno tiene que prever lo que va a suceder dentro de 5 años. Es realmente muy difícil predecir. Pero con lo que teníamos, con los datos que teníamos a mano, habíamos hecho algunas cuentas y teníamos... Si algo ocupaba un tiempo de uno, si algo tenía un tiempo de uno para trabajar en cualquier cosa que fuera, nosotros calculábamos que nos iba a tardar menos de uno. Es decir, nos quedaba 19 de margen, nos quedaba mucho margen. Entonces teníamos cierta confianza en que el proyecto podía funcionar. Teníamos mucho margen. Pero de todas maneras, cuando uno tiene que hacer un proyecto, entre otras cosas, tiene que decir cuánto va a pesar, qué tamaño va a tener el aparato y cuánto va a pesar. Me acuerdo que pesábamos tarjetas de computadora y decíamos, bueno, ¿nosotros cuántas usaremos? 5, 6. Y deben pesar más o menos como esta. Y juntábamos muchas para hacer estadística. Y, estimamos un peso. Y un consumo de energía, que es otra cosa que hay que hacer. ¿Cuánta energía necesitan para funcionar ustedes? La energía es un recurso muy limitado, el peso es un recurso muy limitado en un satélite, y uno tiene que decir cuánto, el tamaño, ese tipo de cosas. Bueno, con el tamaño nos fue muy bien, perfecto. Con el peso hubo un cambio de tecnología importante. ¿Con el peso fue? No, con la energía. Con la energía hubo un cambio de tecnología en el medio, usamos componentes que consumían menos y terminamos consumiendo algo así como la mitad de lo que habíamos presupuestado. La mitad. Y con el peso no fue bien, con el peso también no fue bien. Con el peso y el tamaño no fue bien. Y energía, cuando uno dice, va a las reuniones, que se hacen muy seguido, va a las reuniones y dicen, imagínense que yo necesito espacio y a alguien le falta energía, y energía falta siempre, siempre. Dice, tengo para regalar, para canjear, para negociar, tengo energía. La gente se vuelve loca. Bueno, terminamos regalando por nada terminamos regalando energía, sí. No consumía mucho nuestro experimento, se llaman así, ¿no? Nuestro experimento no consumía mucho, así que lo que regalamos tampoco fue demasiado importante.
Pero bueno, cualquier cosa que venga de arriba en energía es aceptada con los brazos abiertos. ¿Vos habías hecho en el SACSE, habías participado Sí. de un sistema recolector de datos, pero era diferente, ¿no? Era en el SACB y en el SACSE era de acuerdo a la filosofía de CONAE. Fueron sistemas que funcionaron, pero funcionaron marginalmente. Había una cosa que no se había tenido en cuenta, que era el ruido que hay a nivel de tierra, entonces, sobre todo en las ciudades, ¿no? Entonces sufría mucho por el ruido, mientras que el último que hicimos, ese funcionó muy bien. No tenía mayores dificultades. No tenía. Llegaron a instalarse plataformas en Antártida, ¿no? Sí. La plataforma es el transmisorcito que está en tierra o cerca de tierra o en el mar. Ese transmisorcito se conoce en la jerga como la plataforma, ¿no? Diseñamos una plataforma también. Y porque no solamente está el segmento que está en el satélite, sino el que está en tierra. Entonces, las plataformas los transmisores de las plataformas se pueden comprar. Hay muchos proveedores, porque las plataformas eran básicamente las plataformas de Argos, eran las mismas. Así que hay muchos proveedores para Argos que tienen certificadas sus plataformas. Nosotros hicimos una plataforma nuestra, como era para nuestro satélite, no había que certificarlas, o certificarlas entre nosotros, digamos, pero también podían haber funcionado para Argos, que salió bien. ¿Te recordás de algún profesor que te haya marcado así? O de varios profesores. Sí, hubo varios, realmente hubo muchos muy importantes. Por empezar, yo las contaba de Dr. Gordon, que era una persona muy amable, muy dispuesta, muy entusiasta, realmente, y nos habíamos hecho muy amigos y realmente nosotros lo queríamos muchísimo al Dr. Gordon. En tercer año teníamos matemáticas especiales, que era la continuación de análisis, digamos, como algunos decían, análisis en variable compleja, pero y estaba el profesor Fernández ahí, el doctor Fernández, que era una persona también macanudísima, y él acostumbraba a hacer un intervalo un poquito largo, eran clases muy largas, 4 horas, pero hacía un intervalo de media hora, un poco más capaz, y charlábamos con él en el intervalo. Entonces, con Fernández había que hacer un trabajo. Para aprobar la materia había que hacer un trabajo. Y entonces preguntó si estábamos dispuestos. Él iba a hacer un seminario sobre ecuaciones diferenciales elípticas. Tremendo mamotreto. Bueno, si había cierta cantidad de alumnos interesados, él lo hacía y teníamos que hacer el trabajo final con ese tema. Bueno, lo hicimos. Con lo cual realmente terminamos también muy amigos y trabajamos con él bastante. Con Gordon trabajamos muchísimo por lo de las computadoras. Y después sí, me acuerdo del ingeniero Barcala, el ingeniero Bagnati en teoría de circuitos. Barcala era el profesor titular y Bagnati era adjunto en teoría de circuitos 1. Fernández es Germán Fernández. Germán Fernández, sí, el del aula, sí. Germán Fernández. Sí, una bellísima persona. El doctor Fernández era anterior a la época de las computadoras. Entonces venía, joven, usted que entiende, no me entra estos datos en la computadora. Para ese entonces nosotros teníamos una terminal de la 360 acá, en el departamento. Y entonces le entrábamos los datos con todo gusto porque era una persona... ya estaba jubilada, pero seguía publicando en el IEEE. El IEEE es considerado una de las mejores revistas, ¿no? Algunas de las revistas del IEEE. Y todas las veces nosotros le decíamos lo mismo: doctor,
tiene 5 minutos, nosotros le enseñamos a entrarlo y los entra usted sin ningún problema. No es que nosotros no querramos hacerlo, pero capaz que usted se siente más cómodo si lo hace. Querido, decía, yo esto nunca lo voy a entender. Él hacía artículos para publicar en el IEEE, pero se negaba, no se animaba, porque es como pasa hoy en día, que la abuela y el nieto, o el abuelo y el nieto con los telefonitos y esas cosas, bueno, esos frenos que uno tiene que son psicológicos, ¿no? Fernández tenía capacidad para entender eso muchísimo más, pero él seguía haciendo lo suyo, de su trabajo entendía muy bien. Publicaba, fantástico. Bien. Bueno, y después, por supuesto, el ingeniero Quijano, que yo fui su jefe, ayudante primero, porque equipos especiales era la materia de ingeniero Quijano. Ayudante alumno o diplomado, ayudante diplomado, fui jefe de trabajos prácticos y después no fui adjunto porque en realidad el primer cargo de profesor que tuve fue en telegrafía y telefonía. Y dejé la cátedra de equipos especiales, que ya para ese entonces probablemente estaba cambiando a técnicas digitales. ¿Cómo se llama ahora? Sí, microprocesador. Sí. Y mi carrera docente, yo estuve muchos años en Comunicaciones 1. Pero en Comunicaciones 1 tenía adjunto, tenía ayudantes que ya empezaban a crecer. Y en algún momento se jubiló el profesor de mediciones en alta frecuencia. Como yo había trabajado bastante en radio digital, de mediciones en alta frecuencia, en radio, tenía alguna idea. Así que el jefe de departamento no tenía a quién poner de profesor en la materia, porque se jubiló así medio de golpe, a rigor de verdad lo jubilaron. Llegó a la edad y lo jubilaron. Había una política en la facultad de que, dadas ciertas condiciones, al que llegaba a la edad de jubilarse lo jubilaban, y lo jubilaron de golpe, llegó a la edad y lo jubilaron, fue de un día para otro, y se quedaron sin profesor en la materia. Me pidió si yo me podía hacer cargo, me hice cargo. Al poquito tiempo dice, para que esto no quede así en el aire, dice, ¿qué te parece si llamamos a concurso? Yo no tenía mucho interés, pero ya tenía esto, tenía la presión de abajo, que la gente quería subir en su ranking, y existía la posibilidad de que se hiciera un concurso, tener el concurso, el cargo por concurso, así que le dije que sí, y gané el concurso, también fue el único presentado. He tenido suerte en mi vida. Me aprobaron, inconscientemente me aprobaron. Y los últimos años estuve como profesor en la materia. Tenía un adjunto muy bueno, Martín Hurtado, que hizo la maestría conmigo y consiguió una beca para ir a estudiar a Estados Unidos a hacer el doctorado. Y cuando yo llegué a la edad donde me tenía que jubilar, en realidad yo cumplía con los requisitos que pedían, que era básicamente tener personal a cargo, dirigir a un grupo de gente, este tipo de cosas. Así que la facultad no me dejaba seguir sin mayores problemas, pero cuando uno pasa la edad de jubilación, todos los años tiene que pedir que le continúen el cargo, ¿no? Y el jefe de departamento me dice, ¿vas a pedir? No, yo no voy a pedir. No, pero ¿a quién ponemos? No, tenés que pedir. Pedilo vos si tenés interés. Fue así con el ingeniero Viñones, ¿no? Digo, si vos tenés interés, pedilo. Un poco estuve mal, pero bueno.
La cuestión es que Viñoly pidió durante 3 años que me renovaran. Entonces yo ya para esa época ya estaba un poco cansado. Y, un día le dije, este año, haceme el favor. Y además, en ese momento volvió Martín Hurtado con un doctorado de la Universidad de Illinois. Y yo también veía que Martín tenía derecho a ascender, era adjunto en ese momento. Entonces le dije, no, este año no me pidas la renovación, hazme el favor, no me pidas, y vamos a que Martín ascienda. Y es el profesor actual de mediciones de alta frecuencia, con lo cual es otra materia que se ha ayornado, digamos, ¿no? Se ha puesto más al día. Nosotros teníamos muchas materias que eran por los planes de estudio y también por lo que se exigía de un ingeniero, que eran muy antiguas. Mi visión de lo que tiene que hacer un ingeniero es para el futuro. El ingeniero tiene que generar el futuro, tiene que ayudar a crear el futuro. Y la concepción que había, en muchos profesores que me lo han dicho personalmente, me lo han dicho, no, dice, el ingeniero tiene que salir a atender lo que ya está hecho. Bueno, yo creo que en ese sentido la carrera ha mejorado, ¿no? Ha mejorado. Algunos de los orgullos. Yo les decía que habíamos hecho un seminario de probabilidades y de técnicas así de probabilidades en comunicaciones. Cuando yo me recibí, era una materia que nosotros no teníamos. En probabilidades no se estudiaba en la facultad. El laboratorio de alta tensión nos daba la posibilidad de contratar, si nosotros queríamos, podíamos contratar a un profesor para estudiar alguna materia. Y contratamos, yo ya no me acuerdo del doctor, sinceramente no me acuerdo, a un doctor en matemáticas de acá, del departamento de matemáticas, para que nos enseñara probabilidades. Bueno, para que ustedes tengan una idea de lo que se pensaba de las probabilidades en aquella época, y tal vez ahora también en algunos ámbitos, un día me para un ingeniero bastante más grande que yo, por la calle, me para y dice, ingeniero, dice, me he enterado que ustedes están estudiando probabilidades. Sí, nos hace falta para completar la carrera, qué sé yo. Dice, tenga mucho cuidado, dice, los ingenieros debemos trabajar con la certeza. Claro, este pobre ingeniero no tenía la menor idea de qué se trataba. Si nosotros hubiéramos seguido desdeñando las probabilidades, no podríamos entender los teléfonos celulares, el GPS, la televisión, no podríamos entender nada. Pero en aquella época se pensaba así, que las probabilidades no eran cosa buena, que no había que estudiarlas. Y en cierta forma, un poquito, creo que yo ayudé a que esto entrara en la facultad, en el departamento. Con la relación con CONAE, con la agencia del Estado que se ocupa de los satélites, del espacio, digamos, había cierto interés en colocar receptores GPS a bordo de satélites. Los satélites se posicionan por muchos métodos externos, y algunos con intervención del propio satélite también, pero si uno pudiera poner un receptor de GPS a bordo del satélite, tendríamos instante a instante su posición con la precisión de GPS, que es muy grande. No quiere decir que los otros métodos también son muy precisos, pero GPS es mucho más fácil todo. Ahora, por una disposición del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, en aquella época sobre todo, que era más dura que ahora, ningún receptor GPS comercial puede funcionar por encima de 18.000 metros o algo así. Creo que son 18.000 metros, alrededor de 20.000 metros. Es decir, que si uno pone a bordo de un satélite que está por arriba de los 400 kilómetros, un receptor que es GPS, deja de funcionar, directamente deja de funcionar.
Es problema de software, básicamente. Deja de funcionar. Comprar un receptor GPS calificado, en aquella época, sobre todo hace 20 años atrás, ¿no es cierto? Un receptor GPS que funcionara en el espacio era prohibitivo, son realmente muy, muy caros. Y aparte hay que sacarlos. De todas maneras, nosotros también tuvimos que sacar los waivers, que se llaman, los permisos para comprar un receptor. Las empresas no lo venden si uno no tiene el permiso. Bueno, este tipo de cosas. Hay una serie de dificultades. Son muy caros, son difíciles de conseguir. Por ahí no hacen lo que uno quiere, porque a veces uno tiene necesidades especiales del receptor. Así que en algún momento CONAE nos contrató para desarrollar un receptor GPS de uso espacial. También en los lanzadores de los cohetes tienen aceleraciones muy, muy grandes, velocidades grandes, y también los receptores comerciales tienen trabas que si uno pasa cierta aceleración, pasa cierta velocidad, dejan de funcionar. Y es simplemente una cuestión de software. Si pasa tal cosa, deje de funcionar. Si pasa tal otra, deje de funcionar. Si uno saca en el programa esa sentencia, el receptor funciona bien en cualquier lado. No es seguro. Debería funcionar bien. Pero porque a veces con estas cuestiones de aceleración, velocidad, también los cálculos tienen que hacerse más rápido, hay más cuentas que hacer, este tipo de cosas. Y uno tiene que asegurarse de que vaya a funcionar en esas situaciones. Así que formamos un grupo, que no era solamente el GRIDCOM, digamos, sino que era el GRIDCOM, un grupo del ingeniero Muralchik, para ver de desarrollar un receptor GPS de uso espacial. Los receptores GPS hoy en día se hacen alrededor de lo que se llama el chipset, de la misma manera que las computadoras. Uno compra el chipset de Intel o de AMD, o de quien fuera, y alrededor de eso, un conjunto de chips que permiten armar una computadora, un conjunto de chips que permiten armar un receptor GPS. Después hay que programarlo, atención, el programa no viene. Bueno, compramos un equipo de desarrollo de una firma que fabricaba unos chipsets que nos parecían interesantes. Realmente creo que fue buena elección, porque hoy en día esa firma sigue funcionando y son algunos de los chipsets más reconocidos. Y compramos un equipo de desarrollo que nos permitía desarrollar software, con lo cual rápidamente, o no tan rápidamente, pero teníamos un grupo de estudiantes o de recién graduados que era brillante, que hizo contribuciones importantes, incluso en el software de receptores GPS. Así que logramos hacer un receptor GPS de uso espacial. El grupo sigue funcionando. CENIT. ¿El? CENIT. Ajá. Sigue funcionando y siguen trabajando con receptores GPS. Bien. Nosotros, después de que empezaron a funcionar, nos retiramos del grupo y estos chicos jóvenes que trabajaban muy bien en el tema, habían aprendido muy bien la técnica, crearon este grupo que sigue trabajando. Bueno, el resultado, nunca se ha puesto todavía, que yo esté enterado, un receptor GPS de construcción nacional en un satélite, pero sí en cohetes, en lanzadores, en los lanzadores brasileños, ¿sí? En el satélite se puso en el TDP. Ah, tenés razón, sí, ha funcionado correctamente, y bueno, hoy en día este grupo está trabajando en GNSS, ¿no? GPS es el sistema norteamericano, hay otros sistemas, está el europeo, está el chino, bueno, ¿hay alguno más? El ruso. Bueno, hoy en día tienen capacidades ampliadas los receptores de posicionamiento, reciben a todos los sistemas
Porque de esa manera, si uno falla, el otro sigue funcionando. Si faltan cobertura de un sistema, la completamos con la cobertura del otro. Se obtiene más precisión, más confiabilidad, más seguridad, ¿no? Así que esos sistemas se llaman GNSS. Y esta gente está trabajando con eso, ha hecho receptores, y me acuerdo del trabajo final de Lavalle. Realmente es un grupo importante, ¿no? Es un hobby. A mí me pagaban por hacer lo que a mí me gustaba. Yo siempre digo que nunca trabajé en mi vida. Tenía algunos trabajos, había que hacer informes, pero bueno. No, realmente yo soy un apasionado, siempre desde chico un apasionado de la electrónica, y acá me dejaban hacer lo que a mí me gustaba realmente. A veces hay que hacer algunas cosas que a uno no le gustan demasiado, porque no se puede hacer siempre lo que uno quiere, pero si no era lo que quería, estaba cerca. Así que realmente he trabajado poco. ¿Qué le dirías? A pesar de estar muchas horas en el asunto, ¿no? Todos los días. ¿Qué le dirías a alguna joven que no tiene ni idea qué es la Universidad Nacional de La Plata? Yo siempre digo lo mismo. ¿Por qué tiene que venir acá? ¿Por qué tiene que venir acá? Sí, porque es una de las mejores universidades que tenemos en el país, eso no cabe la menor duda. Pero el asunto es así, uno tiene que hacer lo que a uno le gusta, aunque trabaje, porque uno trabaja, ¿no? Es un poco en broma esto de que no trabaje nunca, pero uno tiene que trabajar en lo que a uno le interesa. Si uno hace eso, está contento toda la vida. No siempre, pero la mayor parte del tiempo. Y yo no le diría a alguien que estudie electrónica, si bien a mí me gusta. Por ejemplo, en mi familia tengo 4 nietos, 2 recibidos y una por recibirse, y uno que está en segundo año, que estudian ingeniería. 4 nietos de 6. El quinto estudia letras, y hay un sexto que está en la escuela secundaria todavía. A mis hijos yo jamás les dije ni que estudiaran, nunca. Les ha ido muy bien en la vida, han estudiado lo que han querido, han hecho lo que han querido, no todos han estudiado. Tengo 2 hijos, de 4 tengo 2 que son universitarios, y 2 que han coqueteado pero que no se han recibido. Pero a todos les va bien en la vida y están contentos, creo yo, por lo menos quiero creer eso, se los ve contentos. Así que hay que hacer lo que no le gusta. Debe ser terrible trabajar en algo que uno odia, que a uno no le gusta, que uno sabe que todos los días va por obligación. Debe ser terrible, yo no lo he conocido, he tenido esa suerte. Y otra de las cosas particulares que yo noté en vos siempre es que cada cosa que querés hacer, te metés y tratás de aprender. Si es de química, ibas a consultar a los de química. No, hay que preguntarle a los que saben. Es aprender. Hay que preguntarle a los que saben. Eso no hay ninguna duda. Es decir, por ahí hay gente que le da un poco de vergüenza preguntar. Porque a lo mejor se supone que uno debería saber de ese tema. Uno piensa que el resto del mundo supone que uno debería saber. Si yo no sé del tema, no sé del tema. No hay manera de arreglarlo. Así que uno tiene que ir y preguntar. Sí. A veces me han cargado, porque, por ejemplo, ir a preguntar a otro departamento, che, ¿cómo se hace tal cosa? ¿Cómo? Y en broma me han dicho, estás haciendo el ejercicio ilegal de la profesión, porque me estaba metiendo en sus temas, ¿no es cierto? Pero bueno, a veces uno, en una época le estaba haciendo unas antenitas que había que hacer 1500, una cosa así, y había un problema con el mástil. Un mástil chiquito, 3, 4 metros. Y arriba del mástil la antena.
esa estructura que uno tiene un obstáculo arriba, la antena, y una varilla, una barra, que es flexible, tiene problemas porque al amanecer y al atardecer, estas antenas iban a estar en el campo, ¿no? Al amanecer y al atardecer hay brisas suaves. Normalmente pasa, salvo que el tiempo cambie como hoy por otras cosas, pero en condiciones normales a la mañana y a la tarde hay brisas suaves. Y esas brisas sobre la antena hacen fuerza e inducen a toda la estructura vibraciones. ¿Sí? Termina rompiendo la antena, el mástil, termina rompiendo la antena. Aunque sean vibraciones suavecitas y parece que no pasa nada, pero hay fatiga y finalmente se rompe el mástil. Entonces yo estaba trabajando en el proyecto Y, que era un proyecto de un observatorio de rayos cósmicos en Mendoza, y teníamos que diseñar estos mástiles y demás. Y entonces fui a Aeronáutica y pregunté. Por suerte encontré a una persona que sabía del tema y que muy amable y muy dispuesta a enseñar, es decir, no me enseñó, básicamente me contó cómo era el problema, no es que me enseñó a resolverlo, me lo resolvió ella, que fue Ana Escarabino. Y el proyecto fue expuesto en Francia, me acuerdo, en París. Así que fui a París como un experto en vibraciones. Quedé muy bien. Por supuesto, dije de dónde había sacado los datos, pero... Y los mástiles están ahí y no se ha caído ninguno. Sí. Y hay más tanques que los originales, se han puesto más de los originales. Sí. Tanques... No van a entender cuando yo digo tanques. Son los detectores de rayos cósmicos son tanques de agua. Son tanques muy grandes de agua. Básicamente es agua. Si un rayo cósmico pasa por el agua, da un destello de luz. Y eso es lo que se mide. Sí, por efecto Cherenkov. La partícula que viene con velocidades cercanas a la de la luz, dentro del agua, que tiene una constante eléctrica muy alta, sobrepasa la velocidad de la luz. Bueno, va, prohibido, ¿no es cierto? Entonces se desprende de cierta energía emitiendo luz, emitiendo fotones. O sea, no te quiero quitar más tiempo, pero no sé si vos querés decir algo al respecto. Vos fuiste director del departamento de electrotécnica. Sí, en algún momento. Y estuve con Nené, que recién, hace unos minutos, la estuve recordando con la hija que ahora ocupa el puesto que tenía Nené Pereira. Y justamente hablábamos con la hija de lo gran secretaria que era Nené, ¿no? Era una persona siempre tratando de resolver problemas, siempre. Uno decía, ¿cómo podemos hacer para hacer esto? A los 5 minutos uno se daba vuelta y Nené lo había resuelto, ya estaba. Es decir, no había que preguntarle mucho, ni si ella se daba cuenta que uno estaba con algún problema, lo resolvía. Y venía y decía, che, acá tenés. Realmente era una secretaria eficientísima, era fantástica, fantástica. Hay que recordar que era la época que los papers, los trabajos que hacemos nosotros, que escribirlos, se escribían a máquina. La secretaria que teníamos era la secretaria del departamento, era la única secretaria que teníamos. Entonces uno venía y pedía. Un paper requiere no menos de 3 escrituras a máquina. El mismo texto o parecido se escribe 3 veces. La primera, uno lo lee, lo corrige, lo borra. Hace una segunda, se lo da, ya más prolija, se lo da a alguno que esté por ahí cerca, que le eche otra mirada, y viene la definitiva. Es muy difícil conseguir que una secretaria escriba 3 veces a máquina prácticamente lo mismo. Muy difícil, muy difícil. La segunda vez hay que tratarla muy bien, la tercera hay que traer una caja de bombones. Nunca tenía problema.
conocía además cómo era la mecánica y estaba de acuerdo, ella sabía que se hacían así las cosas. Para todos los investigadores que habían hecho. Para todos los... Sí, en aquella época no había tantos, pero no había tantos trabajos que se publicaban, pero había, sí, empezaba a haber muchos. Y eso no tenía ningún problema. ¿Y cómo era la vida en esa época que te tocó ser director en el departamento? ¿Qué particularidades tenía el departamento? ¿Tenía su propia biblioteca? En esa época tenía su propia biblioteca que estaba exactamente acá donde estamos ahora, estaba acá. Una época anterior ocupaba esta parte y un poco más para aquel lado. Después se achicó y conseguir bibliografía en aquella época era muy difícil. Era muy difícil. No recibíamos revistas, o teníamos muy pocas revistas y muy descontinuadas. A veces conseguíamos un año, el año siguiente no. Teníamos muy pocas revistas. Para que tengan una idea, una vez publicamos en una revista un artículo sobre un aparato que hacía ciertas medidas, ¿no? Y uno de los revisores del artículo dice: pero este artículo ya fue publicado en Suecia en tal revista. Yo contesté, ojalá tuviéramos alguna revista, no digo esta porque era una revista sueca en sueco, era una revista rara. Y el revisor se quejó de eso, de que yo ni lo conocía el artículo, evidentemente. Y la revista consideró que el artículo era de interés y lo publicó igual. Porque no estaba tan difundido, lo publicó igual. Bueno. Era difícil, conseguir bibliografía era difícil. Y la biblioteca no es como ahora, que uno entra, busca el libro, la revista, lee, tiene lugar cómodo para leer. Era más bien así, un mostrador. Uno entraba, pedía, si la bibliotecaria decía que no, no. Y uno decía: no me deja entrar que yo sé dónde está. Y si uno la convencía por ahí, la bibliotecaria, que era muy divertida, la que teníamos en esa época, al principio no nos dejaba entrar, después nos habíamos hecho amigos, nos hacíamos amigos, pero cuando éramos alumnos seguro que no nos dejaba. Y a veces había que buscar, porque eran pilas de revistas y había que buscar, estaban sueltas, algunos números, y la bibliotecaria decía: no está. Tal vez por no darse el trabajo, porque pensaba que no estaba, y uno sabía que estaba, entonces si me deja buscar yo se la encuentro. Pero tal vez era más simple la vida, no había tanta gente, no había tanta... En aquella época, la gran mayoría de los docentes eran de dedicación simple, la gran mayoría. Empezaba a haber ciertos grupos de trabajo, pero había 3 grupos de trabajo en el departamento, no sé. Lo que siempre recuerdo de mi época de jefe de departamento es que eran 14 horas por día, acá adentro. Era un trabajo agotador, era muy demandante, y tenía a Nené de secretaria del departamento, que me ayudaba muchísimo. Tenía ¿cómo se llamaba? ¿Ayudante de departamento? No. El cargo había un segundo jefe de departamento, digamos, asistente del departamento, que era como un segundo jefe de departamento, tenía un segundo que me ayudaba también, pero bueno, estuve los años que tuve que estar, y cuando pude escaparme me escapé, porque no era mi vocación la burocracia, era muy demandante. También estuve después de vicedecano, también era muy demandante, no tanto como jefe de departamento, pero había que estar muchas horas también, sí, muchas horas. Y de hecho, en cuanto vi la oportunidad, renuncié. Renuncié, y que fue cuando me suplantó Jorge Agüero, ¿sí? como jefe de departamento.
Yo fui jefe, vicedecano porque era una condición en las elecciones. Había un grupo que decía, votamos a este decano si vos vas de vicedecano. Y bueno, fue una condición. Y pasaron un par de años, hubo las elecciones intermedias, había cambiado un poco la cosa y ya no había tanta necesidad de que yo estuviera. O ya me habían conocido y no querían que estuviera, podía ser también, ¿no? Así que hablé con el decano, me dijo que estaba bien, le presenté la renuncia a Lacho Olvina, que era el decano, con el cual somos muy amigos y realmente una bella persona. Y me lo aceptó y entró Jorge Agüero de decano, de vicedecano, que hizo un muy buen vicedecanato, hay que reconocerlo. Sí, realmente. Es un problema que tenemos, pero es un problema que tenemos como país. Se necesita algo y se hace una licitación internacional. Es lo primero que se hace. No se hace por las dudas, vamos a ver si encontramos quién lo haga. Y no se tiene fe en que se pueda hacer en el país. Y yo creo que se puede hacer mucho en el país. Se puede hacer todo, capaz que es muy fuerte, pero interiormente yo pienso que todo. Se puede hacer todo. Y si no, hay muchos ejemplos acá. Tenemos el INVAP. El INVAP hace desde satélites a reactores nucleares. Y son ingenieros argentinos. Puede haber en algún momento alguna persona extranjera en el INVAP. Puede haber. No dudo que haya algún visitante, algún contratado. No dudo. Pero cuando yo voy son todos argentinos. Y muchos de la Universidad de La Plata. De hecho, vienen acá y dan sus charlas para tratar de atraerlos para ir a trabajar a Bariloche. Contra la bronca, digamos, de algunos investigadores del departamento que están viendo los posibles candidatos y se los llevan. Bueno, pero esa es la función de la universidad, formar gente para que trabajen, si es posible, en el país. Y si no, que trabajen donde quieran, pero para que trabajen en el país es importante. Yo creo que se puede hacer de todo. Se puede hacer de todo, pero yo he peleado muchas veces de gente que quería comprar un equipo importado cuando decíamos, lo podemos hacer acá. Y había que, bueno, si vos lo hacés y me mostrás que anda, puede ser que lo usemos. Pero era como que hay que hacerlo gratis, me tenés que demostrar y además van a estar con la lupa. Compran uno importado, no les funciona como ellos querían, bueno, hay que arreglarte, es lo que tenemos, o tenemos que comprar uno nuevo, importado. Es tremendo, es tremendo. Y pasa, uno dice, esto pasa en otras instituciones, no, pasa dentro de la Universidad de La Plata, muchas veces. Hemos hecho equipos que eran caros y difíciles de conseguir, difíciles de importar y que reemplazaban a uno importado. A veces pasaba. Radio Universidad, bueno, pero ellos tienen equipos nacionales también, así que el ejemplo no pega bien, pero no, lo que decía, muchas veces un grupo de investigación no tenía fondos para comprar un equipo. Y entonces buscaba ver si alguien le daba una solución, aunque fuera intermedia, que no hiciera todo. Y después hacíamos un equipo que les gustaba más que el que estaba por comprar afuera y que no tuvieron fondos para comprarlo. Así que realmente se pueden hacer muchas cosas, pero tenemos que mirar un poco más para adentro, ¿no? Buscar. Está bien que muchas veces uno compra un equipo afuera y lo tiene pasado mañana. Y si uno quiere que se lo hagan acá, pasa un año para que se lo desarrollen y se lo construyan. Bueno, esto también puede ser. Pero muchas veces la situación no es esa. O compremos uno urgente, pero en el interín vayamos desarrollando los nuestros, que vamos a necesitar muchos más, que eso pasa. Es una lástima porque la gente se va
se recibe acá, se va afuera, fabrica equipos que después les compramos. ¿O no? Tenemos gente afuera que está desarrollando la última generación de circuitos integrados específicos, muy especiales, que después los vamos a comprar y los vamos a pagar en dólares. Y bueno, ¿y por qué? Y bueno, porque afuera lo pueden hacer y acá no tienen esa oportunidad, como que no creemos en nosotros mismos. Es una lástima, realmente. Nuestra gente sale afuera y en todos lados la reciben bien, hace buenos papeles. Podrá haber alguna excepción, pero no conozco ninguna, sinceramente. He hecho muchas cartas de recomendación para gente que se iba a buscar un trabajo afuera y después me han venido las cartas de agradecimientos por la persona que las recomendé. Es decir, que por más de que nosotros siempre nos quejamos y siempre nos vamos a quejar de que deberíamos enseñar esto un poco mejor o que deberíamos enseñar tal otra cosa que no se enseña, porque no se puede enseñar todo, la formación que tienen nuestros alumnos, digamos que yo estoy muy conforme. Me gusta mucho. Y la formación humana también. Sí, si bien no nos ocupamos mucho de la formación humana, no sé, en los últimos años capaz. Sí, puede ser, claro, uno deja algo siempre. Sí. La gente tiene, no digamos el 100%, porque eso sería tonto y sé casos de que no es así. Pero la gente en general tiene mucho entusiasmo. La gente que se queda acá es porque está sumamente motivada con lo que puede hacer acá. ¿Sí? Hay algunos que son un poco mejores para la investigación, otros que son un poco mejores para la docencia. Están los que hacen bien las dos cosas, pero en promedio hacen bien todo. Hacen bastante bien todo. Y alguna oveja negra siempre hay. Eso no hay duda. Gente que viene porque tiene la obra social, bueno, puede ser que haya, pero cada vez hay más gente con dedicación, gente que está todo el día, que lo único que hace es esto, y está más horas de las que tiene que estar, y el domingo trabaja en la casa, y la esposa se queja, o el marido se queja. Bueno, es así porque esto es una pasión, esto de estar acá es apasionante. Es un gusto.